La paz de Cristo para todos ustedes. Es un gozo saludarles en esta linda hora. Estamos agradecidos del Señor porque nos permite nuestro Padre Celestial un día más para estar delante de su presencia. Y estamos agradecidos del Señor. Estamos nosotros estudiando lo que es el primer caballo cuando se desatan los sellos y el primer caballo sale, que es un caballo blanco, y el que lo monta se le ha dado una corona. Él lleva un arco en su mano y tiene autoridad. Salió venciendo y para vencer. Y nosotros estamos estudiando las Sagradas Escrituras porque estamos viendo claramente a quién se refiere este caballo. El día de ayer estamos en la introducción de este estudio que hemos titulado El inicuo, el hijo de perdición. Y aquí quiero invitar a todos los muchachos, las muchachas que se añaden por primera vez, a seguir la enseñanza sistemáticamente. No se puede llegar a una conclusión con una sola clase. Estos son varias clases y tenemos que tener la paciencia de estudiar. Vamos tomando las observaciones y llegará el momento para compartir preguntas, respuestas. Pero usted, como nuevo oyente, si se está añadiendo, no trate de sacar conclusiones, no trate de llegar a la página final de la enseñanza con una sola lección. Tómese el tiempo de estudiar con nosotros y certificar. Si usted es nuevo convertido, nueva convertida, tiene tiempo y usted quiere aprender, lleve la secuencia del estudio para que usted tome correctamente, para que usted tome directamente de la fuente de las Sagradas Escrituras la enseñanza verdadera. En el día de ayer tocamos en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Para entender este caballo decíamos que tenemos que saber, estudiando el libro de Daniel. El libro de Daniel es el libro escatológico, el libro que habla del tiempo final en el Antiguo Testamento. Y hemos dicho siempre que Jehová es el mismo Dios. El que le habla a Daniel es el mismo que le habla a Juan en la isla de Patmos. Lo hemos dicho. En una dispensación diferente, con una amplitud, con un poquito más de claridad, pero es la misma revelación. Porque recuerden que el libro de Apocalipsis es la confirmación de todas las profecías que se han dado en los 65 libros de la Biblia y se van a confirmar. Dios va a confirmar su profecía en el libro de Apocalipsis. Él no se va a contradecir. Ahora, para nosotros entender lo que quiso y quiere decir Daniel, tenemos que ir al maestro, porque el maestro, cuando le piden una señal a sus discípulos y le dicen cuándo será tu venida y el fin de estas cosas, entonces el Señor les habla claramente. Y ayer decíamos, para que caigan las tesis, que la abominación desoladora a la que se refirió Daniel en el capítulo 11 no es la que se vivió 153 años antes de la era de nuestro Señor Jesucristo con Antíoco Epifanes, porque si hubiese sido la abominación desoladora Antíoco Epifanes, Jesucristo no lo hubiese sacado a colación en el capítulo 24 de Mateo. Jesucristo lo trae a la palestra porque Él quiere que los discípulos, que nosotros entendamos que la abominación desoladora es para el tiempo final, el tiempo que estamos viviendo. Ahora, decíamos el día de ayer que ese caballo no es Jesucristo, el que sale en el capítulo 6, versículo 2, porque no son características de Jesucristo. No son las características de Jesucristo. Y Jesucristo es el que está abriendo los sellos para que este caballo galope. Recuerden que Jesucristo, el Cordero, empieza a abrir los sellos en el capítulo 5. Y Juan ve que cuando el Cordero abre el primer sello, es el Cordero, es Jesucristo el que abre los sellos. Sale un primer caballo. Sí, en el capítulo 6. Bueno, pero Él es el digno, en el capítulo 5 es el digno de abrir los sellos, y Él entonces, al desatar el primer sello, sale un caballo. Es el Cordero el que está abriendo los sellos.
y sale un caballo blanco con un arco. Y ayer estudiábamos la parte de Nicao, porque este caballo sale con una autoridad, con una tarea. Él sale venciendo y para vencer. Y cuando yo les decía ayer, Nicao, sale venciendo para vencer, me refería a esa palabra, porque esa palabra es la que toman algunos exégetas, algunos estudiosos, para decir que es Jesucristo, porque el único que vence, que ha salido para vencer, dicen ellos, es Jesucristo. Y yo les decía que no es así, porque en el capítulo 11, versículo 7 de Apocalipsis, y en el capítulo 13, versículo 7, la palabra Nicao le atribuye autoridad para vencer a la bestia. Yo no estoy diciendo que el caballo con su jinete es la bestia, porque esto lo vamos a estudiar después, muchachos. Esto lo vamos a estudiar después, porque en el Apocalipsis hay tres personajes importantes. Satanás, está el falso profeta y está la bestia. Yo cuando digo que leamos en Apocalipsis capítulo 11 y 7 es para conseguirnos con la palabra Nicao, para que nosotros interpretemos correctamente lo que el Señor nos quiere decir. Recuerden que nosotros en la exégesis que estamos haciendo, con la lectura exacta, vamos a llegar a la verdad. La palabra Nicao se le da también a la bestia, y la bestia es la que vence a los dos testigos y vence a los santos. Es la palabra Nicao. Ahora, cuando nosotros empecemos a desarrollar el tema, es que usted se va a empezar a encontrar con una verdad poderosa, ¿Quién es este que está en el capítulo 6, versículo 2? Pero repito, usted tiene que tomar las lecciones siguientes para poder entender. Son tres los que trabajan en la maldad, que son Satanás, la bestia y el falso profeta. Ahora, nosotros entendiendo estas cosas, quiero por favor que nos ubiquemos. Vamos a ubicarnos, porque vean, ayer algunos muchachas me pasaban textos y entiendo. Ustedes tienen una Biblia Reina Valera quizás, o cualquier otra Biblia, y entonces la Biblia Reina Valera en la parte de abajo les da algunas referencias, y usted se remite a esa referencia para usted conseguir una dirección para poder estudiar mejor, ¿verdad? Entonces usted sigue esa relación que le coloca el editor. Recuerden que Reina y Valera son la edición de ese libro que usted tiene, y ellos colocan un relato allí, un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice caballo blanco. Ellos entonces colocan sobre blanco una referencia, ¿verdad? Así lo tiene usted. ¿Se da cuenta? Es en blanco. Y la referencia que ellos le dan es con relación a un caballo blanco, que no tiene nada que ver con la exégesis correcta del capítulo. Porque para nosotros llegar a una interpretación del capítulo 6:2 de Apocalipsis, tenemos que sumergirnos en el sentido correcto de las escrituras. Es lo que el mundo ha llamado la hermenéutica. Nosotros, los que no somos tan profesionales, lo llamamos estudio consensuado, una lectura sistemática. Los que van a institutos bíblicos lo llaman hermenéutica, el método para interpretar el texto. Si usted se va nada más a la concordancia, a esa correspondencia que coloca Reina y Valera, el caballo blanco lo va a llevar a buscar caballos blancos. Nada que ver con el personaje que estamos estudiando. Y igualmente sucede con venciendo para vencer. Si usted se va a buscar nada más la referencia y la concordancia de venciendo para vencer, entonces usted va a salir del contexto y no le va a dar la correspondiente interpretación divina al texto.
Es por eso que usted se tiene que sumergir en la enseñanza correcta. Este caballo del capítulo 6, verso 2, no es Jesucristo, no es Jesucristo. Esto lo quiero aclarar, ratificar, no es Jesucristo. Y como tenemos que atar los cabos para ir poco a poco entendiendo las Sagradas Escrituras, nos vamos a tomar el tiempo para que usted quede clarito con relación a que no es Jesucristo, para ahora, después que aclaremos que no es Jesucristo, después ir a ver quién es. Y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Usted se va a gozar, va a aprender, pero repito, tenga la paciencia para aprender y tome las lecciones, porque si usted no toma las lecciones y no las sigue sistemáticamente para después usted formular sus preguntas, entonces usted se va a encontrar que no tiene claridad. Esto no se trata de una deducción sencilla, esto se trata de un estudio ordenado, sistemático, guiado por el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Entendemos? Preste atención. Decimos que no es Jesucristo porque tenemos referencias en las Sagradas Escrituras de quién sí es Jesucristo. El Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, el caballo blanco, con un jinete que lleva un arco, se le puso una corona y tiene autoridad, salió venciendo para vencer, no es Jesucristo, porque sí tenemos nosotros un testimonio bíblico de quién sí es Jesucristo en el mismo Apocalipsis. Y es por ello que quiero atar los cabos para continuar en este estudio. Vamos a atar los cabos, querida familia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Este sí es Jesús. Este sí es Jesús. Este es Jesucristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, vamos a leer a partir del verso 11. Vamos a leer a partir del verso 11. Vamos a leer hasta el 16, por favor. La palabra del Señor. Vamos a repetir esta lectura 3 veces. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16. La palabra del Señor escrita está. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Repetimos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su venida, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se da cuenta, querida familia? Esto es la bendita palabra del Señor. Y mire la diferencia que hay entre este jinete con su caballo blanco y aquel caballo blanco del capítulo 6, versículo 2. Ahora, por favor, como se trata de constatar, se trata de certificar, vamos al contraste. Y vamos otra vez al capítulo 6, versículo 2. Mire lo sencillo que dice el capítulo 6, versículo 2. Cuando se abre el sello, el primer sello. Estoy en el capítulo 6, versículo 2. Y dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso es el caballo del capítulo 6, versículo 2. Diferente aquel jinete, porque recuerden que lo emblemático acá es el jinete. Estamos hablando de una verdadera exégesis. Esto no se trata de una deducción humana. Esto no se trata de buscar una referencia para justificar algo que es injustificable, porque si usted se va a poner nada más a buscar, he aquí un caballo blanco, y el caballo blanco le va a dar una referencia y lo va a mandar a Zacarías, eso no tiene nada que ver con el juicio final, con la escatología del Señor, porque el editor lo está enviando a usted es a buscar la referencia del caballo blanco. Eso no tiene nada que ver con el juicio final. Ahora, si usted va a buscar la concordancia de venciendo para vencer, igualmente va a perder el tiempo, porque acá se trata de escudriñar la palabra en griego, y ya dijimos que venciendo para vencer, la palabra se encuentra en Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 y en el capítulo 13 versículo 7, hablando del poder para vencer que se le ha dado a la bestia. Esto no quiere decir que el caballo blanco con su jinete del capítulo 6 versículo 2 sea la bestia, pero sí quiere decir que los dos están revestidos con autoridad para vencer. Recuerden la palabra Nikao. Ahora, dicho esto, quiero que también usted se dé cuenta de algo. En el capítulo 6, versículo 2, no hay referencias ni concordancias del editor. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo asemeja a otro pasaje en la exégesis que han hecho. Aportan muy poquitos datos de este capítulo 6, versículo 2. Usted lo tiene así, ¿verdad? Claro, porque usted tiene una Biblia quizás parecida a la mía, aunque yo busco Biblias que no tengan referencias, porque entiendo que los que han referenciado las Biblias son humanos y pueden fallar. Ahora bien, dicho esto, quiero que volvamos al capítulo 19, porque hemos dicho en el capítulo 6, versículo 2, que el caballo blanco con su jinete no es Jesucristo. Y vamos ahora palmo a palmo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Vamos palmo a palmo, porque aquí sí hay referencias. Sí. Mira lo que dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Mire usted lo lindo. Y con justicia juzga y pelea. Este se le llamaba Fiel y Verdadero. Y usted se da cuenta que el fiel es con una letra grande y el verdadero con una letra grande, porque ya el editor se está dando cuenta que este sí es Jesús.
cada vez que usted se refiere a Jesucristo, su atributo es con letra mayúscula. Un ejemplo, si usted va a decir Jesucristo es justo, se escribe Jesucristo en mayúscula y escribe el atributo en mayúscula. Cada vez que usted se refiera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así lo tiene que hacer usted. Usted tiene que escribir Dios, Jehová, Dios, con D grande. Si usted se refiere al Dios de este mundo, tiene que hacerlo con D pequeña. Pero para el Dios verdadero tiene que ser con D grande. Y sus atributos tienen que ir con mayúscula. Dese cuenta que el editor en el capítulo 19, versículo 11, ya está claro que este sí es Jesús. Dice, y se llamaba fiel y verdadero. Ya le va colocando letras mayúscula, y con justicia juzga y pelea. Ahora, por favor, desen cuenta que aquí sí hay referencias. Este sí es Jesús. No es Jesucristo el del capítulo 6, versículo 2, porque Jesucristo está en el capítulo 19 bien identificado. Y quiero que nosotros tomemos este tiempito para atar todos los cabos, para saber quién sí es Jesús, para entonces hablar de ese jinete que está en el capítulo 6, versículo 2. Por favor, para aclarar, recuerden que aclarando sale el día. Y aquí no tenemos que quedar nosotros con cabos sueltos. Entonces, dice el 19:12, sus ojos eran como llama de fuego. Vamos a detenernos acá. Sus ojos eran como llama de fuego. Qué lindo, ¿verdad, querida familia? Sus ojos como llamas de fuego. Una característica. Ahora, muchachos, estamos estudiando la profecía final. Y es por eso que siempre yo les he dicho que la palabra del Señor se va a certificar. Ella se va a comprobar sola. Ella se va a confirmar, porque el mismo Dios que le habló a Daniel es el Dios que le está hablando a Juan en Patmos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Daniel ve exactamente lo mismo. Por favor, vamos al libro de Daniel capítulo 10. En el libro de Daniel capítulo 10, vamos al verso 6. Mire lo que dice el verso 6, por favor. La Biblia, mire lo que dice. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Qué tremendo, ¿verdad, querida familia? Es decir, es exactamente igual la descripción. Sus ojos de fuego. Es decir, el que Daniel ve es exactamente al que Juan ve. Y aquí sí hay referencias exactas para nosotros llegar a la exégesis correcta. No estamos en meras especulaciones. Recuerden que esto no se trata de una deducción a priori o alada por los pelos. Esto no se trata de suponernos, no. Esto es que nosotros tenemos que llegar a la verdad en un estudio concreto, firme. Es por eso que les sigo invitando a escudriñar las Sagradas Escrituras. No se deje meter gato por liebre. Esas personas que explican doctrinas en 5 minutos, no crea cuentos de camino. Si usted sigue creyendo, ya eso es asunto de usted, yo no le puedo obligar. Pero es que nosotros estamos en la mera introducción de este tema y ya vamos a cumplir 2 días de estudios, porque mire, estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Entonces estamos viendo que Daniel ve al mismo personaje divino, a nuestro Señor, y es el mismo que ve Juan en Apocalipsis capítulo 19. Ahora, cuando Juan ve
que se abre el primer sello y sale aquel jinete montado en un caballo blanco con un arco, una corona, dése cuenta que Juan como que no le conoce. ¿Y por qué yo le quiero decir esto? Porque recuerde que Juan tiene 98 años. Juan es el mismo discípulo amado que estuvo con Jesús, que dormía y reposaba en el costado de Jesús. Es el mismo, le conoce perfectamente. Por favor, quiero seguir con ustedes en el capítulo 19. Estamos en el capítulo 19. Estamos en el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Qué son diademas? Para los jovencitos, las jovencitas, los niñitos, joyas. Joyas, piedras preciosas. Jesucristo tenía en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Wow! Impresionante. Ahora, mire lo lindo. Recuerden que a este sí lo conoce Juan. Al jinete que sale en el capítulo 6, versículo 2, Juan no lo conoce. A este sí. A este sí lo conoce. ¿Por qué? Porque es que Juan estuvo con él. Juan estuvo con él y en el verso 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, nuevamente con mayúscula, ¿se da cuenta? El Verbo de Dios. ¿Por qué le digo que Juan lo conoce? Porque mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan. Vamos a Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice. Vamos a leerlo 3 veces. Recuerden que nosotros estamos certificando la tesis correcta. Esto no se trata, muchachos, de especulaciones. El que quiere especular en 2-3 minutos saca una tesis y no hay quien se la refute. Y dice, pone el sello, el Espíritu Santo me lo reveló. Yo le felicito. Pero cuando nosotros vamos a un estudio ordenado, nos damos cuenta que esto lleva días. Y nos estamos dando cuenta a qué es lo que Juan se está refiriendo. Juan dice que su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan le conocía. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor escrita está. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Más claridad. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Juan caminó con el Verbo. Juan caminó con la palabra del Señor hecha carne. Juan caminó con el Logos. ¿Se da cuenta? La palabra que se usa en griego acá es Logos. Logos de Dios. Estamos nosotros en presencia de la enseñanza correcta. Esto no se trata de especulaciones, muchachos. Esto no es para alcanzar lucros. Esto es la verdad. Esto no es el abuso. No, aquí no se está abusando, no se está usando usura para llegar a una deducción humana. No, esto se trata de una reflexión profunda, guiados por el Espíritu Santo. No puede ser que usted trate de entender las Sagradas Escrituras con suposiciones. El del capítulo 6, versículo 2, no es el mismo del capítulo 19, versículo 11 en adelante. No es el mismo. El del capítulo 19, versículo 11 al 16, es Jesucristo. El del capítulo 6, versículo 2, a través del estudio,
vamos a ver quién es y lo vamos a certificar bíblicamente. Y es por eso que usted no se puede seguir perdiendo las clases. Ahora, dicho esto, quiero continuar, porque recuerden que estamos hablando de quién sí es Jesucristo. No es el de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, pero sí es el del capítulo 19 versículo 11 al 16, porque aquí sí hay referencias, concordancias, y podemos hacer una exégesis completa, un estudio sistemático. Acá sí están las herramientas y está todo claro. Ahora, mire lo que dice el verso 13, estamos en el 19:13, y dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice entonces el 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda. Mire, el de allá lleva un arco, este lleva una espada. Ahora, ¿cuál tiene más veracidad? ¿Qué es la palabra del Señor? Una espada aguda. Este que está acá, en el capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él la regirá con vara de hierro. Querida familia, vamos a las Sagradas Escrituras. Este sí es el Emmanuel, este sí es Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el salmista en el capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice Salmos, capítulo 2, versículo 9. Por favor, estas son las Sagradas Escrituras. Libro de Salmos, capítulo 2, versículo 9. Las Sagradas Escrituras escritas están. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Se da cuenta, querida familia? Esto es impresionante, ¿verdad que sí? Ahora, con vara de hierro los regirás y los quebrantarás. Es que aquí sí estamos hablando de Jesucristo. Este del capítulo 19, versículo 11 al 16, sí es Jesucristo. No es el del capítulo 6, versículo 2. Esto es para descartar esa tesis que dicen que el del capítulo 6, versículo 2 es Jesucristo. El del capítulo 6, versículo 2 no tiene referencias. Es que aún el editor, con todo su análisis humano, no da referencias ni concordancias. Hace algo que le da una referencia con relación al caballo blanco y lo manda usted a Zacarías. Eso no tiene nada que ver con el personaje. Ahora, si usted va a la parte de venciendo para vencer y de allí se pega para sacar que Jesucristo no tiene ningún tipo usted de fuerza bíblica, porque la palabra Nikao, que allí se aplica para decir salió venciendo para vencer, es la misma que se aplica a la bestia en el capítulo 11, versículo 7 y en el capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis. No estamos diciendo que el jinete que va en el caballo blanco al capítulo 6, versículo 2 sea la bestia. Recuerden que la trilogía del mal es el falso profeta, Satanás y la bestia. Nosotros vamos a ver exactamente quién es el del caballo blanco, pero para llegar a ese punto tenemos que aclarar que no es Jesús y ahora saber quién sí es Jesús. Jesús es el del capítulo 19, versículo 11 al 16, y lo sabemos porque entonces ahora acá si tenemos concordancias, si vamos en la exégesis correcta, siguiendo la lectura sistemática. Y recuerden que nosotros aprendiendo de las Sagradas Escrituras es que podemos tener la verdad. Ahora voy a seguir leyendo. Estamos en el capítulo 19, verso 15. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
¿Qué dice allí? Y de la ira del Dios Todopoderoso. Querida familia, esto es importante. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 3. Estas sí son referencias que tienen que ver con Jesucristo. Aquí sí está claro, este es Jesús, el del capítulo 19, versículo 11 al 16. Mire lo que dice Isaías capítulo 63, versículo 3. Las Sagradas Escrituras, por favor, dicen así. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros empezamos a completar la lección de saber quién es Jesús cuando Él viene en su caballo blanco. Este sí es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque hay referencias en la Biblia de que es Jesús. Porque es Juan el que lo ve y Juan lo conoce. Juan sabe que es el Verbo, porque Juan estuvo con el Verbo. Recuerden que Juan, el de Apocalipsis, es el mismo que escribe en el año 98 de nuestra era el Evangelio de Juan en Éfesos. Es el mismo, es un anciano, pero Juan sabe quién es el Verbo. Él ha estado con el Verbo. Él ha estado con el Verbo. Y Juan certifica que este que va en el caballo blanco, el que sale una espada de su boca, sí es Jesús. Ahora, es Jesús porque hay referencias, es Jesús porque Juan lo certifica y es Jesús porque la profecía así lo dice. Mire lo que acabamos de leer en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 3. Tenemos garantías que este sí es Jesús. Es que cada vez que la palabra del Señor se refiera al Salvador del mundo, va a dar referencias muy lindas. Y es por eso que estamos seguros que el del capítulo 6, versículo 2, no es Jesucristo. En el desarrollo de este estudio, que usted no se debe perder, porque esto es mejor que Hollywood, nos vamos a dar cuenta exactamente quién es este caballo del capítulo 6, versículo 2. Recuerden que estamos hablando del inicuo, el hijo de perdición. Y vamos a certificarlo a través de las Sagradas Escrituras. Recuerden que en este contexto de la humanidad somos privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos la profecía cumplida. Y ahora podemos ver claramente todas estas cosas. El sistema está diciendo que no es viable. Hay problemas de guerras, de hambres por todas partes. Y el sistema nos está llevando a un gobierno mundial. Nos está llevando a un sistema nuevo, al nuevo orden mundial que va a estar encabezado por un personaje. Todo lo está anunciando y lo estamos viendo claramente. Y es por eso que tenemos que aclarar. Aclarando sale el día. Y recuerden, estamos en los 4 caballos apocalípticos y ellos van inducidos a hacer una tarea porque van a establecer al primer jinete, al del caballo blanco que lleva el arco con una corona y salió venciendo para vencer. Con Nicao tiene autoridad, la misma autoridad que tiene la bestia. El del capítulo 6, versículo 2 no es Jesucristo. Jesucristo es el del capítulo 19, versículo 11 al 16. Ahora, conociendo a nuestro Señor, porque entonces la Biblia dice en el capítulo 19, versículo 15 de Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh,
gloria. Mire, qué lindo. Y es por eso que nosotros estamos agradecidos del Señor por esta revelación. Porque esto sí es una revelación. Está en Apocalipsis, allí está. Juan lo está viendo claramente. Y como Dios no es un Dios de confusión, Dios certifica cuando habla de su Hijo. Este sí es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, en mayúscula. Recuerden que aquí, querida familia, cómo van a sufrir aquellas personas que se burlaron del Maestro. Ustedes saben lo que hizo Pilato. Pilato lo hizo por ironía, porque Pilato era una persona que practicaba la justicia terrenal. Él era conocedor como procurador del derecho romano. Pilato era un juez inducido por el derecho romano. Y él estaba en Judea practicando, entre comillas, la justicia humana. Cuando a Pilato le traen aquel carpintero, Pilato lo indaga. Pilato escucha las acusaciones. Y Pilato entonces dice: oye, yo no encuentro causa para la muerte de este hombre. ¿Qué les ha hecho él a ustedes? Y Pilato escucha los argumentos. Ellos dicen: ha profanado, se ha metido con nuestra religión, se ha metido con nuestra ley, y lo acusan de meterse con César también. Pero Pilato lo vuelve a indagar y dice: pero es que yo no consigo en él ningún tipo de falla para matarle, vamos a azotarle. Y ellos decían: no lo azotes nada más, mátalo, cuélgalo en el madero. Pilato decía: oye, pero es que yo no veo causas para matarle. La esposa de Pilato tiene un sueño, y en el sueño ella ve que él era inocente, y ella se para y habla con Pilato, su marido, y le dice: Pilato, mira, esposo, no te ensucies las manos, ese hombre es inocente. No te ensucies las manos, porque ese es inocente, Pilato. No aceptes el chantaje. Pilato estaba entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si Pilato le negaba el deseo a los judíos, a los fariseos y a los saduceos fueron los que impulsaron esto, porque eran los que estaban metidos en la casta política y tenían influencias en Roma. Pilato iba a ser depuesto. Ellos ejercían fuerza, eran una casta política y eran influyentes en Roma, los saduceos. Y ellos impulsan a Pilato, y Pilato está entre 3 y 2. Viene Pilato entonces para lavarse las manos. Él viene y dice: bueno, ustedes me dicen que los crucifique, yo los voy a poner a decidir. Ellos entonces, cuando Pilato los pone a decidir, Pilato les dice: elijan ustedes entre este, el rey de los judíos, y entre este, Barrabás, el asesino. Y ellos escogieron a Barrabás. Ahora, Pilato hace algo irónico. ¿Qué es lo que hace Pilato? Pilato coloca un letrero sobre aquel madero donde Jesús estaba colgado, y él coloca: Rey de los judíos, y lo coloca en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Es impresionante lo que hace Pilatos, y coloca Rey de los judíos. Pero, querida familia, qué sorpresa se va a llevar Pilato en la resurrección, porque este Jesús no es rey de los judíos nada más. Dice la Biblia en el capítulo 19, verso 16, que él no es rey de los judíos, él es Rey de Reyes y Señor de señores. No es un simple reyesuelo, es el rey de todos los reyes. ¿Dónde se va a meter el César cuando vea ese caballo galopar? Este sí es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Dónde se va a meter Pilato? Este es el Rey de Reyes. Este no es un simple rey de un pueblo.
Este es el Rey del mundo, del universo. Oh gloria. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este sí es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Verbo, el fiel y verdadero, que tiene una espada en su boca, el que dio su sangre por la redención del mundo. Este sí es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Querida familia, estamos en una bendición maravillosa. Estamos nosotros alegres. Dios está con nosotros, agradecidos del Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Querida familia, el tiempo. Si este estudio usted quiere que continúe, mándenos un amén. Y nosotros entonces seguimos. Estamos en la introducción, querida familia. No hemos entrado en el primer punto. ¿Usted quiere el desarrollo de este tema? ¿Usted quiere el desarrollo del tema el inicuo, el hijo de perdición? Mándenos un amén. Le amamos en el Señor. Besos y abrazos.